Aló, aló, probando. Hola a todas, a todos. Estoy aquí ayudando a entrar a algunos con el link, que están medios complicados. Y empezamos. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Se escucha súper bien. Ya, muchas gracias. Ya, ahí resultó. Ahí está. Un minutito y empezamos. Ya. Yo creo que ya siendo las 7:08, ya podríamos empezar con las que estamos y después se van uniendo las que vayan llegando. ¿Ya? A ver si las veo un minutito para saludarlas y después ya cierran sus pantallitas. Hola, Cata. Hola. Ya, mis amores, empecemos. Hola, Mariela. Es que hay muchas personas que no conozco que llegaron por el portal de crianza, entonces hay como una mezcla de gente de todos lados y no las conozco a todas. Ya, estamos. Ya, para comenzar, cortito, contarles que yo soy Cecilia Ortuondo, soy profesora diferencial, después profesora Waldorf y después terapeuta floral, pedagogía curativa, 15 años en sala de kinder de niños chiquititos. Y ahora estoy dedicada al tema principal que es las relaciones de padres con hijos. Creo que ahí hay una situación en donde en cada instante, en cada encuentro, madre-hijo, padre-hijo, se juega el todo por el todo. Es muy fácil en ese momento empeorar la relación y volverla mucho más difícil, o mejorarla y enriquecer y potenciarse y todo lo que puede hacer el bienestar en las relaciones familiares. Entonces estoy ahora dedicada a eso de manera particular y a la vez ahí haciendo estas charlas que van saliendo eh, justamente para buscar respuestas a esto que es el encuentro de las personas dentro de una familia para que la relación sea agradable, de calidad, y donde sea un disfrute más que un azote la crianza, que escucho mucho eso, como que es una carga demasiado pesada y que no hay muchas herramientas como para ir acompañando a lo que es acompañar a los hijos.
Entonces, el tema de los temperamentos se nos viene así como muy preciso, y hay que hacer como, perdón, me dicen que se escucha bajito, ¿se escucha bajito? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, entonces no somos nosotros. Eso, entonces, bueno, primero que nada, aclarar que esta mirada que vamos a hacer de los temperamentos va a estar desde la antroposofía, la pedagogía Waldorf, desde los postulados de Rudolf Steiner. Nos vamos a parar desde ahí, porque en una línea desde la psicología, la psiquiatría de una forma más tradicional, trabajan con temperamentos, pero es desde una visión totalmente distinta. Esta es una visión pedagógica. Desde el otro lado, más tradicional, es terapéutico, y la gran diferencia de estas dos miradas es que desde lo terapéutico van a buscar darle a la persona lo que necesita, lo que le falta. ¿Sí? Por ejemplo, si un melancólico va a un psiquiatra y le cuenta la cantidad de tristeza que tiene encima, probablemente le vayan a dar un antidepresivo, que sería que van a trabajar lo que le falta, le van a sacar de ese estado. Si va un colérico, por ejemplo, y le cuenta la cantidad de ira y de enojo que tiene en él, probablemente le vayan a dar un clonazepam, un diazepam, como un calmante para bajar esa ira, esa fuerza interior que tiene, ¿no? Entonces, siempre se va a tratar de llevar a las personas como una línea más como de estabilidad media, saliendo de sus intensidades, ya sean más bajas o más altas, y esa es la mirada que desde aquí es totalmente distinta, porque nosotros desde aquí vamos a mirar el tema de los temperamentos desde darle más de lo que ellos son, y no que tengan lo contrario, que no tiene que ver con su naturaleza, ¿sí? Eso es súper importante de aclarar como en primera instancia, ¿ya? Cuando las personas se relacionan desde su naturaleza, van a ser todos acogidos, y eso es un poco lo que yo voy a buscar que se dé a entender, de que seamos acogidos dentro de lo que somos y que no tengamos que ponernos en otro lugar para encajar en la familia, encajar en los colegios, encajar en los trabajos, ¿sí? Poniéndose en un lugar distinto a lo que uno es, ¿ya? Entonces, bueno, yo lo que necesito hacer es, primero que nada, nombrarles los temperamentos. Para los que no lo sepan, tenemos el colérico, que va a estar representado por el color rojo. Tenemos al flemático, color verde, el sanguíneo, amarillo, y melancólico, azul, ¿ya? Este conocimiento viene desde la antigüedad, hace mucho, mucho tiempo, la época de los griegos. Vamos a hablar de 400 años antes de Cristo, cuando empezó a estudiarse el ser humano, y descubrieron que resulta que el ser humano tenía flujos en el cuerpo, y estos flujos tenían cierta proporción, ¿sí? Y es ahí justamente donde nace todo este tema de los temperamentos, que en un comienzo se llamaban los humores, ¿sí? Entonces se definen 4 flujos, que son la bilis negra, que es la que predomina en los melancólicos, la bilis amarilla, que predomina en los coléricos, la flema en los flemáticos y la sangre en los sanguíneos, ¿ya? Entonces, ellos descubrieron en esa época que cuál era el flujo que predominaba en el ser humano, iba a determinar cierta constitución física, ¿sí? Entonces ellos pueden determinar que a mayor bilis amarilla van a ver cierta condición corporal física. Eso era en la época de los griegos, principalmente Hipócrates. Después Galeno, también muy metido en el tema, llegó más lejos y llegó incluso a definir ciertos comportamientos
en relación a estos flujos que predominaban. Entonces él pudo determinar que los sanguíneos eran personas más alegres, se reían más, mientras que los coléricos estaban más amargados en su comportamiento. Y bueno, así, o sea, hasta ahí más o menos llegó toda esta investigación que siguió y se fue expandiendo hacia Europa. Y bueno, se ocupó mucho en medicina hasta que la refutaron por ahí por el año 1858. Ya definitivamente separaron este tema de 4 flujos y lo definieron en 2. Por un lado está la sangre y por otro lado está la linfa y ya está. Entonces, a nivel como científico perdió su valor. Sin embargo, aquí Rudolf tomó este contenido, lo actualizó y le dio una bajada, que es la que vamos a hacer hoy día, que es una bajada más concreta, educativa, con respecto a estos comportamientos y constituciones humanas. ¿Ya? Algo que quería contarles, que es un experimento que hicieron en Suecia, que me parece muy interesante, que ellos ponían la sangre a coagular de distintos grupos de personas y observaban primeramente que la bilis negra se iba al final del tubo, o sea, era lo más denso, la bilis negra, que sería el melancólico. Después venía una capita de sangre, que sería la sangre glóbulo rojo propiamente tal. Después venía la flema y finalmente una capita arriba de bilis amarilla. Y con estos experimentos ellos lograron notar que sí, de una persona a otra podían haber diferencias de la cantidad de flujo. Entonces, es bien interesante, ¿no? Que estos estudios tienen ahí su comprobación que hay distinciones. ¿Ya? Eso es como a nivel historia, porque no podemos profundizar mucho, pasar muchas cosas ahí. Y nos vamos a ir directamente a Rudolf, que tomó estos 4 temperamentos, y él nos explica el origen desde un lugar en donde hay 2 corrientes muy importantes. Por este lado está todo esto hereditario, ¿sí? Pero por otro lado, en donde está el aporte de él, tiene que ver con que él está hablando de que hay un núcleo espiritual, ¿sí? Entonces, este núcleo espiritual, que lo vamos a representar aquí en este dibujito, a ver si se logra ver, ¿sí? Ahí. Núcleo íntimo del ser, que se va a ver rodeado por estas capas que son las capas hereditarias, ¿sí? Este proceso va a pasar en el ser humano cuando este núcleo espiritual baja a la tierra y se va a fusionar, interactuar y relacionar con estas fuerzas hereditarias, ¿sí? Y a partir de esto que ocurre aquí, se va a dar el temperamento que es propio de cada persona, único, ¿sí? La mezcla de estos colores va a ser único en cada persona. O sea, hay tantos temperamentos como personas hay en el mundo y va a tener que ver esta relación. Este núcleo necesita de estas capas para poder ser, para poder explayarse y expandirse en el mundo, tiene que estar fusionado con las capas hereditarias. Entonces, por ejemplo, aquí yo les tengo un dibujito que aquí podemos ver 4 personas con sus respectivos temperamentos. O sea, del proceso que sucede aquí, vamos a llegar a esto. Aquí, desde este lugar, lo que es ambiental, lo que es la experiencia del niño ya después de su nacimiento, no va a tener que ver con el temperamento, ¿sí? O sea, lo que a él le pase cuando es chiquitito, sus experiencias, sus miedos, no van a tener que ver con el temperamento. El temperamento va más a la base, es un estado que está formado por estas 2 líneas, y lo repito porque para que se nos quede, la línea hereditaria con este núcleo espiritual, van a dar este temperamento.
Y es lo primero que sale en los niños con respecto a las simpatías o antipatías, ¿sí? O sea, cuando tú le haces una pregunta al niño, lo primero que salga de él va a tener que ver con su temperamento, ¿sí? Es el primer impulso, tiene que ver con su estado base, ¿ya? Ahora, lo que sucede es que los niños, en la primera infancia, los primeros 7 meses, tienen unas características que son muy sanguíneas, ¿sí? Entonces, en un comienzo de la vida tú no puedes ver tan claramente el temperamento, ¿sí? Ya a los 9 años, como en la charla que hablamos anteriormente del Rubicón, a los 9 años ya es definitivamente cuando este ser se separa del mundo y ya es una individualidad y aparece por completo él, y es justamente en ese momento en donde él ya se va a poner estos lentecitos de algún color para ver el mundo, y es ahí cuando ya lo podemos ver claramente, ¿ya? Antes de eso no. Por supuesto que los coléricos, por ejemplo, tienen tal nivel de fuerza que se hacen notar desde muy chiquititos. Sin embargo, con seguridad ya a los 9 años está más determinado. Vamos a hacer perdón, vamos a hacer un recorrido por cada uno de estos temperamentos, viendo sus descripciones a todo nivel, y después vamos a ver todo lo que son como las herramientas y la parte más práctica de cómo nosotros como adultos podemos relacionarnos con nuestros niños, tomando en cuenta sus temperamentos y a la vez el autoconocimiento de lo que el temperamento de uno, y viendo también personalmente cuáles son como las debilidades y las fortalezas que cada uno de ustedes tiene, para enfrentar y enfocar todo esto en la crianza, ¿sí? De eso se trata. Vamos a partir por el sanguíneo. Yo aquí les mostré este cuadrito que les puede servir porque van a ver que hay ciertas similitudes, muchas diferencias en algunos aspectos, entonces van a tener como la visión completa para posteriormente, lo que yo les quiero pedir es que después de comprender un poquito más todo esto, pudieran hacer este esquema de la familia de ustedes, ¿sí? Donde puedan hacer el temperamento de cada uno, si necesitan ayuda me piden, pero va a ser muy, muy útil. Aquí esta es mi familia, que yo después les voy a dar un análisis rapidito para ver. Es algo muy útil, ¿ya? Eso. Entonces vamos con el sanguíneo. Sanguíneo amarillo. El elemento del sanguíneo es el aire. Sus características son volátiles, ¿sí? Principalmente. Como hablábamos que los sanguíneos son la primera infancia, es porque principalmente el sanguíneo va a tener puesta su energía en todo lo sensorial, ¿sí? Él está muy compenetrado con el mundo, con todo lo que es la tierra misma, los árboles, las flores, las plantas, se fusiona con todo y está muy encantado, muy asombrado. Invierte mucho tiempo y disfruta mucho de todo lo que está fuera de él, ¿sí? Él está mucho más afuera que adentro. Él, él absorbe todos los estímulos externos, entonces va como medio picoteando, ¿no? Porque son tantas las situaciones que van ocurriendo afuera que él las va tomando uno a uno y se la pasa la vida así, ¿no? Como desde ese lugar. Eso es muy común en la infancia, donde sus concentraciones son cortitas, pero habemos algunas personas, como yo, que nos quedamos sanguíneos para siempre y tenemos tremendos beneficios, pero a la vez también muchas dificultades de focalizar, ¿no? Ellos siempre tienen una mirada amplia de los ambientes, perciben todo lo que está pasando en un ambiente, pero si tienen que fijarse en algo preciso, les cuesta mucho.
¿ya? Ellos son armoniosos, son muy sociales, les gusta mucho la gestión entre las personas, estar constantemente comunicando, son comunicadores, de hecho es el primer temperamento que habla, dicen, cuando son guaguitas, el sanguíneo es el primero que habla. Son, admiran mucho todo lo que sea el arte. Ellos son como una especie de obra de arte. Tienen que plasmarse en todo lo que hacen. Es como, tienen la tremenda necesidad de ser ellos todo el tiempo, como en cada cosa. O sea, si va a ser un arroz, tiene que ser un arroz, no cualquier arroz. Y todo es así. Entonces, él siempre está así como expandiéndose. Y bueno, ellos son personas que ayudan mucho en los ambientes sociales porque son los que armonizan, son los que cortan estas incomodidades, destraban, ¿sí? Ellos van fluyendo y van destrabando, entonces traen mucha alegría, eh, mucho humor, ¿sí? Son muy graciosos, ¿sí? Tienen puesta la atención tan afuera que se empiezan a dedicar un poco a eso. Entonces, eh, esto es muy importante. Ellos necesitan que el moverse y se sienten cómodos en ambientes que son muy agradables, ambientes donde son amorosos. Ellos son muy afectuosos. De hecho, es donde predomina el cuerpo astral, que esto ya es más meterse un poquito más en antroposofía, pero es todo lo que tiene que ver con la afectividad, las emociones. Ellos viven en eso. Cuando reciben una agresión o le hablan un poco fuerte, el sanguíneo se va a ir para adentro y se va a cerrar, ¿sí? Y pareciera ser que se va a transformar en una persona tímida por un ratito, porque no va a querer exponerse, ¿no? Eso. Algo muy importante es que ellos no logran sostener el yo. Su yo está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces, es muy necesario traerlos constantemente en sí. O sea, son personas dependientes, dependen de los demás para que los vuelvan en sí. Por sí mismos se pierden en los ritmos también, porque son, como por decirlo de alguna manera, un poquito porfiados en hacer siempre lo que ellos, su impulso los lleva a hacer. Entonces, eso hace que pasando alguna situación externa, una sala de clases, que están todos concentrados en algo, pero si él no logra tener el verdadero interés, no va a estar ahí. Entonces está como perdido del ritmo, perdido del tiempo. Hay que estar constantemente atajando, tomando su atención, ¿sí? Son sensibles, son delicados, físicamente son muy armoniosos, tienen todas sus partecitas bien puestas en sus lugares, tienen cierta belleza, rosaditos, ¿sí? Está la sangre ahí fluyendo fuerte. Siempre tibios, los ojitos brillan, son ojitos que brillan, se les ve el alma a través de sus ojos, ¿sí? Son como una especie de maripositas que están rondando. Igual que una mariposa, delicados, se rompen súper fácil. Entonces hay que cuidarlos mucho, hay que, hay que prestarles el yo constantemente, hay que traerlos de vuelta. Y a la vez también darles sus espacios para que ellos vuelen en el mundo sensorial, ¿sí? Eso, ¿cuáles son las dificultades que podemos ver de los sanguíneos? Como decíamos, que pierden el ritmo, se pierden del tiempo, pierden su centro. Emocionalmente hay mucha inestabilidad,
porque está constantemente sucediendo muchas cosas, entonces cuesta mucho que estén parejos, ¿sí? Pueden estar muy alegres y a la vez muy tristes y así van todo el tiempo en un flujo, son como un fluido constante, ¿ya? ¿Cuál es la tremenda autoeducación de los sanguíneos? Es lograr tener el control de la permanencia en los lugares y en los momentos. O sea, en donde él pueda ir regulando y no ser regulado por su impulso sensorial, ¿sí? Que él tenga ese dominio. Todo lo que tiene que ver con la autoeducación y el dominio va a ser algo que se puede trabajar con la madurez, ya en la adultez. O sea, hay ciertas cosas que no se las vamos a poder pedir a los niños que lo logren, ¿ya? Esto es más como un trabajo que uno va haciendo desde la adultez. Un secreto muy importante para los sanguíneos, el amor, todo lo que es el amor lo trae de vuelta al tiro. O sea, si él observa un lugar así como rico, calentito, él va a estar ahí. Y ahí uno lo puede agarrar y sostener, ¿sí? Al contrario que si él siente la hostilidad, lo perdemos, se va de ahí. Entonces, una especie de técnica que ocupan, no sé, los profes para atraer a los sanguíneos es realmente demostrarle mucho afecto, porque de esa forma ellos logran prestar atención por el gran cariño que te tienen. O sea, por cuánto te quieren, pueden decir, ya, bueno, la quiero tanto que me quedo aquí y la escucho. Entonces, se ocupa eso, ¿no? eh, Necesitan mucho afecto, mucho tacto, necesitan ser tocados seguidamente porque se pierden, como están expandidos en el mundo, conectados totalmente con el mundo, ellos no se sienten. Entonces hay que estar constantemente mostrándole sus límites para que se sienta a sí mismo. Ya, todo lo que sea como el hablar con ellos tiene que ser así como ágil, ¿no? Si uno le quiere dar como una especie de sermón lento, no, al segundo ya no está. Todo lo que sea como método, enseñarle a hacer algo con una receta, paso a paso, probablemente ellos ya a los 2 segundos ya no están tampoco. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas porque no está en su naturaleza, ya no es propio de ellos. Lo que no quiere decir que dejémoslo que sea como es y ya está, no tiene que ver con eso, sino que es entender en que realmente, en este caso, el sanguíneo tiene ciertas dificultades, que no lo hace porque te quiere molestar y porque quiere hacer su vida y no te va a pescar, no. Realmente hay algo que, que le cuesta mucho, ¿sí? Y es el tema de la atención, ¿ya? Hay ciertos alimentos para cada temperamento. Voy a apagar la estufa que me muero calor. El, el alimento, la beterraga es muy indicada para los sanguíneos, ¿sí? La leche y los lácteos lo traen como a lo más corporal, al salirse un poco de esto y entrar en sí, se le dan la leche. El cereal que es muy afín al sanguíneo es el mijo, ¿ya? Para que ustedes sepan, a grandes rasgos, por ahí va su alimentación. Vamos a dejar descansando al sanguíneo. Ágiles y un cuerpo muy hábil, eso no se los había dicho, son muy armoniosos, tienen mucho control de su cuerpo y se mueven muy bien. Se sienten cómodos en su cuerpo. Y nos vamos a pasar ahora al melancólico. Ya vamos a cambiar totalmente el foco. El melancólico
su elemento es la tierra, ellos son de tierra, están muy cercanos a todo lo que es inerte, a lo que está muerto, el mineral, a los huesos, al sistema óseo, ¿sí? Ellos están, a diferencia del sanguíneo que estaba para afuera, ellos están absolutamente para adentro, muy conectados a su profundidad, a su sentir. Están muy atentos a todo lo que van sintiendo durante la vida. El color del melancólico, me preguntan ahí, es el azul. Se representa con el azul, es la bilis negra. El sanguíneo era la sangre. Su estado basal es el dolor, es el sufrimiento. En ese lugar es en donde ellos pasan más cantidad de tiempo, ¿sí? Tienen una tremenda capacidad de percepción de cómo se sienten los otros. Si veíamos, por ejemplo, en los sanguíneos que tienen esta capacidad de percibir el ambiente social, externo, todo lo que está pasando afuera, el melancólico tiene toda la capacidad de percibir lo que está pasando adentro de las personas. Son los que les dicen que ven debajo del agua. Esta persona ve debajo del agua. Eso es muy melancólico. La vida les pesa, hay una pesadez en su cuerpo, le cuesta estar en un cuerpo físico, ¿sí? Son enfermizos por lo general, hay tanta tensión puesta en todos los procesos que él vive internamente, que su cuerpo se va enfermando. Ellos cargan con su dolor, pero también van cargando con el dolor de los demás, ¿sí? Sienten una tremenda atracción por saber todo lo malo que le va pasando a los demás, y ellos van como absorbiendo todo esto, ¿no? Y la rebuscan, y claro, y la energía se les va apagando, ¿no? Eh, las impresiones del mundo externas duran mucho rato internamente en ellos, a diferencia de los sanguíneos, que ellos podían percibir muchas cositas a la vez y cambiar de foco rápidamente de aquí por allá. En el caso del melancólico es muy distinto. Ellos, una impresión, una situación, una vivencia dura mucho interiormente, porque es como que estuvieran rumiando todo el tiempo, y la mastican, y la mastican, y la saborean, y la sufren, una y mil veces, desde distintos lados, desde distintos lugares. Muy psíquicos, ¿sí? Está muy desarrollado toda su parte psíquica, porque sucede que por un lado, esta pesadez del cuerpo físico no les acomoda, entonces ellos llevan sus fuerzas a su psiquismo, y es eso lo que ellos van desarrollando, es ahí donde se sienten más cómodos que en su cuerpo físico, ¿sí? Son sutiles, delicados también, se rompen fácilmente, se cierran, se aíslan, son como más o menos, así como para hacernos una idea a qué se dedican, son los poetas, existencialistas totales, artistas, sanadores, ¿sí? El melancólico sanador es el que pudo trascender de su dolor y ayudar a los otros. Él sabe perfectamente del sufrimiento, lo sabe muy bien, entonces tiene muchas herramientas para ayudar a que los otros salgan de ahí también, ¿sí? Ellos necesitan mucha calma para hacer, esto a mí me parece súper impresionante, ellos necesitan espacio y tiempo para vivir su sufrimiento. O sea, si tú le estás contando, por ejemplo, a un melancólico una historia tuya de tu infancia, en donde estás contando algo muy rápidamente, y una situación en donde hubo mucho dolor, no sé, por ejemplo, sí, yo iba con mi mamá y me atropellaron y me llevaron rápido al doctor y fui y volvimos a la casa, y entonces bla, 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 él no logra compenetrarse profundamente porque él necesita espacios para sufrir. O sea, mientras él va escuchando relatos, necesita
un tiempo porque él como se compenetra y siente al mundo desde el sufrimiento, necesita esa calma y ese tiempo para poder absorberlo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ellos se aíslan para sufrir. O sea, los papás se preocupan mucho porque se encierran en sus piezas, pero para ellos se sienten tan encarnados y tan partes del mundo cuando están ahí en ese dolor, ¿ya? Eh, Eso, físicamente son huesudos, son altos. Estos son como los prototipos, por supuesto que está todo muy mezclado y no están puros, ¿no? Pero lo estamos viendo así primeramente como para entender. Igual uno en la vida a veces se encuentra con una persona y dice, este es un melancólico total, porque ya así ya no puede ser más melancólico o un colérico, donde cumplen absolutamente con todas las características físicas, anímicas, de todo. Hay unos como más puros en ese sentido, pero en general está todo como más revuelto. Entonces son largos, delgados, su nariz es más grandecita, tienen ciertas ojeras en los ojitos, son inapetentes, están siempre muy sucedidos, entonces ni hambre les da, pero sí lo que necesitan son como una especie como de shot de azúcar. En cierta hora del día parten a la cocina y zampan algo así como, porque eso los trae de vuelta a la tierra o si no, claro, están totalmente perdidos en sí. Tienen la saliva un poquito ácida. Siempre están con las manitos y los pies fríos, ¿ya? Ellos se sienten especiales, se sienten distintos y así como ahí que no lo tienen muy claro, pero sí está en ellos, es una sensación de que nadie sufre tanto como ellos, nadie entiende todo lo que ellos sufren, ¿sí? Son totalmente incomprendidos, pero de verdad, o sea, no es que no lo, de verdad creen que su sufrimiento es mayor que todo en el mundo. Cada temperamento pasa por periodos en donde está más exacerbado, ¿sí? Está más agudo. Y es ahí cuando nosotros como papás tenemos que ponernos súper así a atención de no enganchar con ellos cuando están en este periodo exacerbado. En el caso del melancólico, cuando está en el estado exacerbado, va a tender a la victimización y va a culpar a los demás, ¿sí? Todo lo que le sucede está afuera. Se van a volver egoístas, más pronunciadamente egoístas. Es tanto su sentir que no logran ver el sentir de los otros, no empatizan, ¿ya? Eso es principalmente como cuando se exacerban y se aíslan, ¿sí? Se aíslan mucho más de lo que ya se aíslan más. Entonces hay que traerlo de vuelta, acoger de a poquito, sí darle su tiempo también. Necesitan llorar mucho para sacar la pena, pero sacan sus penas para después ponerse más penas encima. Como que desocupan para que lleguen otras, ¿no? Pero tienen un ciclo muy marcado. Algo que es como lo más importante que uno puede como herramienta ayudar a ellos, es que ellos logren sentir la compasión por el sufrimiento de otros, porque en ese momento es cuando ellos pueden salir de su propio sufrimiento, ¿sí? Entonces, todo lo que es ayudar, o sea, si ustedes tienen un hijo melancólico con una proporción muy alta de melancolía, hay que tener ahí en la planificación, por decirlo de una manera, actividades que sean de ayudar a los otros constantemente. Eso lo va a sacar de él. Y a él le gusta mucho, porque le gusta mucho ayudar. Y descansa de sí mismo. Entonces,
les hace muy bien. Eh, es muy importante los momentos que él puede notar que él ha sido egoísta, pero sin exponerlo. Hay que tener sumo cuidado de cómo poder traspasar una acción de él en donde fue egoísta, pero que él haga el proceso interno, que no sea como algo, oye, ¿por qué eres tan egoísta? No ayudas en nada, no haces nada por nadie. No exponerlo de esa manera, sino que con palabras bien objetivas, sin mucha carga anímica, hay que hacerle notar y a ellos eso les da mucha vergüenza y comprenden rápidamente y se pegan ahí como una ubicada. Ahí los podemos sacar como de ese egoísmo. Eh, claro, ellos van a disfrutar mucho las historias sufridas, ¿no? Entonces es como que hay que tenerlo súper presente, que constantemente, ya sea en las noches o en algún momento de la semana, hay que relatar la historia de personas que han tenido vidas muy difíciles. Y no decirle, viste, mira, él está más triste que tú, no explícitamente, pero ellos hacen el trabajo interior de hacer una especie de evaluación y ponerse en el lugar en donde ellos están y decir, ya, bueno, en realidad mi vida no es tan terrible. Eso es como lo que más podemos lograr con ellos. Los alimentos afines, así ya, pero el alimento mejor, es la zanahoria. Absolutamente la zanahoria está enterrada en la tierra, es muy tierra, afín a él, y a la vez tiene este azúcar, este dulcecito que es lo que ellos necesitan. Necesitan ese dulzor de la vida. La avena, de todas maneras, la avena es cálida, es puro calor y ellos necesitan calor interno porque se enfrían, ¿ya? Em, la miel, el té con miel, todo lo que son como los tecitos, mucho té, mucha flor con miel, eso es muy, muy útil para ellos. Vamos a los flemáticos. Flemático color verde, la flema. Sistema endocrino. Antes, melancólico, sistema, los huesos, ¿sí? Ahora estamos en el sistema endocrino. El elemento es el agua, ¿sí? Ellos como agua se van como acomodando a todo, ¿sí? Son bien como flexibles y pueden estar en cualquier circunstancia y ellos van a estar cómodos, ¿ya? El, el estado base de ello es como la satisfacción, la placidez. Ellos están casi siempre como en un estado de bienestar. Su parte emocional es muy estable, ¿sí? A diferencia como veíamos en el sanguíneo que va como en esta montaña rusa todo el día, él está en un lugar muy estable, muy parejito, muy parejito. Y es tan parejito y es tan bueno en ese estado en el cual él se encuentra, que no tiene la necesidad de salir al mundo. No es como este sanguíneo que quiere estar y hablar primero y acá. No, él está bien. Entonces, no necesita hablar mucho, no necesita mucho de los demás, no necesita sociabilizar mucho con los demás, porque ya está como en una completitud de sí mismo con sí mismo. Y su mayor experiencia en el mundo es esta relación consigo mismo, ¿sí? Él disfruta mucho de sí mismo. em, y podría estar así todo el tiempo. Generalmente los que rodean a los flemáticos tienden todo el tiempo a querer como, ya, pues sale, muévete, no haces nada, estás todo el día echado. Y empieza una serie de presión interna, externa de querer sacarlo de ahí, de su pasividad, ¿no? Pero ellos están ahí muy bien. Eso es importante saber porque también es como
¿Le estará pasando algo? No, está muy bien. Él está bien ahí. Ya el sistema endocrino es todo lo que está relacionado con la regulación y el equilibrio. Por eso vemos una persona tan tremendamente estable. Todo lo que es hormonal está todo bien parejito en él. ¿Sí? Es muy observador, es silencioso. Ellos tardan en actuar y tardan en hablar, pero cuando lo hacen de una manera muy asertiva, ¿sí? Le dan así como la clavan, así, ¡tas! Te dice exactamente lo que te tiene que decir, pero se toma su tiempo, ¿ya? Ellos como que no se equivocan tanto, no actúan jamás impulsivamente. Tienen como sus objetivos, tienen una tremenda claridad de sus pasos. Entonces, sus pasos siempre son pasos seguros, ¿sí? Son perseverantes, son reservados. Es muy difícil ver a un flemático metido como en un cagüín, queriendo así como saber de la vida de los demás. En realidad a él no le importa mucho a nadie. Entonces no entran en ese tipo de cosas. Siempre vas a recibir una opinión de un flemático muy objetiva, ¿sí? A diferencia de un melancólico, que no les dije, la opinión del melancólico va a tender a ser muy subjetiva, va a estar cargada de su sentir, ¿ya? En este caso no, es objetivo. Si tú quieres así tener una opinión para tomar una decisión, el flemático te la va a poder dar así como súper clara, ¿ya? Eh, el yo, como decíamos, está siempre equilibrado. Él está habitando un lugar orgánicamente muy equilibrado, siempre, ¿sí? Entonces, es muy agradable, están muy relacionados como con todo lo que es el placer. Entonces, si va a comer un sándwich, lo va a disfrutar mucho, ¿sí? O va a hacer algo, lo va a disfrutar. Todo lo que es como orgánico, corporal, todos los procesos del cuerpo, él los disfruta mucho, mucho, mucho. Y le gusta quedarse ahí en ese bienestar y va a buscar ese tipo de experiencias, ¿no? Siempre se los asocian como que es el temperamento que come, come. En realidad no es que coma tanto, sino que cuando come disfruta mucho. Y para él es un tema súper importante, la comida. Se dedican principalmente como a todo lo que tiene que ver como con, no sé, por ejemplo, las leyes, abogados, jueces, científicos. Tienen mucha relación ellos con el conocimiento. No necesariamente van a pasar por lo social, ¿no? Son ellos y claro, y el conocimiento. Em, y son muy metódicos, saben categorizar muy bien. Tienen alta capacidad en ese sentido, como del orden, saben ordenar muy bien. Probablemente, no sé, pues la Maricondo debe haber sido flemática, tiene eso como súper claro, a diferencia de un sanguíneo que es un desorden, porque no logra captar ese impulso, 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 proyecto, proyecto y todo así, ¿no? Él es todo lo contrario en ese aspecto. Em, se dice que es como que si estuvieran en una sala de espera, ¿sí? Como que ellos ven pasar la vida. Eh, Cuando tienen cerca un colérico, un sanguíneo, el colérico, el sanguíneo se va a desesperar mucho con él, porque es como que reacciona, porque como que dan las ganas esto de zamarrearlo un poco, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no te pasa nada? Entonces, reciben como constantemente crítica por esta pasividad, ¿sí? No toman riesgo para nada. Exacerbadamente, o una de sus complicaciones, dificultades, es que ellos tienden a la evasión del conflicto.
porque no saben muy bien cómo enfrentarlos. Como no tienen esta práctica social que les salga así naturalmente, no saben muy bien cómo manejarse. Entonces tienden a evadir y no dicen nada. Entonces es difícil como para los demás poder comunicarse las cosas como importantes. O sea, tú puedes ver un melancólico que te puede explicar procesos internos largos y claramente. En este caso no, no. Está constantemente bien, a veces cuando no, las cosas no se ponen muy bien, él se gira por otro lado y sigue por otro camino, ¿sí? No está esto de arreglar, de construir y hagamos esto, yo voy a cambiar, por ejemplo, en relaciones de pareja, yo aporto con esto. No, ellos están siempre como en un lugar muy propio de ellos y no se prestan mucho a moverse de lo que son, a ceder, nada. Ellos es como que no fueran los protagonistas de su vida. No, no están viviendo la concha en todos los aspectos, ¿no? Ellos están para disfrutar la vida. ¿Ya? Ellos están eh, ahí en ese como constante bienestar. No hay competencia en ellos. La competencia es social. Ellos no entran en eso. No les interesa, ¿no? Necesitan que los dejen tranquilos, ¿sí? Eso es algo muy importante, que como les decía, ellos son aquellos que reciben mucha crítica. Necesitan que no les digan, que no los apuren, que no los presionen. Ellos saben muy bien todo. Lo que pasa es que pareciera ser que no están en nada, pero saben todo. Solamente deciden no decir y no hacer. Entonces, por ahí es como que hay que respetar sus tiempos y sus espacios, ¿ya? Eso, el alimento para él es el pepino jugosito, ellos son de agua. El pepino es algo que le hace muy bien. El cereal es el arroz. Y en la comidita es importante agregar cierto picor, ponerle una cúrcuma, una pimienta, algo que levemente los mueva un poquito, los haga reaccionar internamente, ¿sí? Claro, eso. Socialmente, ellos ocupan el yo de sus pares para sentir al mundo. Es algo como bien impresionante, ¿no? Ellos se van a asombrar a través del asombro de lo que tienen los otros con las cosas, porque por sí mismo no va a haber asombro. Entonces van a ocupar el yo de los demás, el yo de sus amigos. Entonces, si el amigo, como para llevarlo bien así como al plano básico, es como los niños estos que siempre están copiando, que no entienden mucho, pero van copiando las ideas de los otros. Entonces llega un compañero hablando ahora de los Pokémon, por ejemplo, y a él le encantan los Pokémon y se deja llevar como por ese asombro del niño, ese encantamiento que no es propio de él, ¿sí? Pero dale que por ahí resulta un poco como sentir, está esa capacidad como de teñirse con los amigos, ¿sí? Es como un poco actuado, porque sabe que tiene que como que socialmente interactuar, porque está en un colegio, porque está en un trabajo, pero es como que él lo predispone, es algo que él lo hace medio forzado y lo hace a través de lo que van sintiendo los otros. Ellos son, para los demás, estar cerca de un flemático es una sensación muy agradable, porque traspasan, invaden también con esta satisfacción que ellos sienten en la vida. Entonces, generalmente están ahí como calentitos, ricos, y uno se siente muy cómodo. Es un lugar muy estable, acogen muy bien, es muy rico estar como cerca de un flemático. Eh, para hacerlos reaccionar hay que ocupar ciertas herramientas, pero que tienen que ver con las habilidades de ellos. Es como que no podemos pedirle peras al olmo. Entonces,
hay ciertas actividades que sobre todo tienen que ver con la categoría y el método, que ellos van a poder hacer este impulso de hacerlo, porque tienen gran interés en eso, ¿no? Entonces, todo lo que sea, no sé, por ejemplo, los puzzles, todo este juego de letras, ordenar letras, el sudoku, todo ese tipo de cosas despierta el interés en él. Por ejemplo, ordenar los lápices de colores por los matices, desde todos los verdes, van pasando por todos los amarillos, todos los rojos, los naranjos, todo eso, para él es un placer. Entonces, desde esos lugares los podemos ir despertando, ¿ya? No desde otro lugar. Claro, amasar pancitos todos del mismo tamaño. Hay que agregarle eso, no es solo haz el pan y listo. Hazlos todos del mismo tamaño, por favor, y ahí ya le encantó. Entonces, hay que como agregarle siempre esto, método. Leer recetas con él, ir paso a paso, todo eso le va a encantar, claro. Dicen que para un flemático, la forma de hacerlo reaccionar, como estamos viendo todo esto desde la asimilación, no lo antagónico, dicen que tú como mamá o profesor adulto te acercas a él con el mismo nivel de flema, hasta que él logre reaccionar, ¿sí? Porque esto funciona así, o sea, la regulación de cada uno de los temperamentos va a ser en la medida que se espejen con los demás. Entonces, si tú te vuelves flemático y estás ahí a la espera de que no pase nada, va a llegar un momento que él va a salir de ahí. Y ahí está el trabajo logrado, ¿no? ¿Se entiende, no? Es entretenido. Es una visión totalmente contraria y el primer impulso que uno tiene como adulto es llevarlo a otro lugar. Esto es como un trabajo mucho más profundo, pero mucho más real. Finalmente, lo que se busca es que cada uno de los niños puedan regular su temperamento en algún momento, ¿no? Y cuando está exacerbado, ahí uno lo ayuda, lo acoge, lo acompaña, pero aquí todo el tema como de la expectativa que tienen los papás con respecto a los niños, desde esta mirada de los temperamentos hay que sacarla, ¿sí? No, porque generalmente la expectativa va a ir en algo que no tiene que ver con su naturaleza. Y lo que pasa es que, perdón que me tome esta pausa antes de que veamos el colérico, porque el colérico es muy potente, pero bueno, lo que les iba a decir se me fue la idea. Ya no, sigamos con el colérico, de ahí retomo. Ya, vamos. El yo. Llegó el yo con todo. Enseñorado total, un yo encarnado, pero así, pero puesto, es como con un nivel de fuerza que ya antes de nacido sabe todo su propósito de vida, tiene una claridad impresionante de todo lo que quiere y cada segundo de su existencia él está ahí, con su yo presente. Es así, pero de una fuerza, de una potencia que es impresionante. Son unas joyas en potencia, es así, son una joyita. El tema es que su estado basal es el enojo y la rabia, ¿sí? Ellos donde más se ubican es en que le da rabia, porque en realidad desde la visión de ellas son todos muy inoperantes, son todos muy ineptos, ¿sí? Y lo sienten de verdad, porque desde la mirada, ellos son muy efectivos, saben todo muy bien. Entonces se desesperan y pasan enojados porque todo es muy desesperante. El sistema circulatorio, el corazón son la parte de su cuerpo, por supuesto que el elemento es el fuego, eh, tienen una energía inagotable, ¿ya? Y tienen una fuerza ilimitada, son capaces de todo. Tanto así, esto es muy impresionante, el yo es tan fuerte que llega a este cuerpo que domina
al cuerpo físico, al cuerpo astral, al cuerpo etérico. Él tiene el dominio absoluto de todos los cuerpos, de toda la constitución. Este yo controla todo, ¿sí? Cuando hay algo que lo entorpece en el camino, él va a explotar rápidamente, ¿sí? En menos de 2 segundos, la bilis amarilla ya la tiene en su cabeza y va a explotar. Son reactivos, por supuesto, no hay mucha regulación, ¿sí? Entonces, ese tema es muy complicado porque al estar exacerbados pueden hacer daño a los demás. Pueden ser en ciertos momentos, a través de sus impulsos, medios peligrositos. Ya, entonces, es por eso que, bueno, todo adulto que rodea a un colérico tiene que tener todas sus facultades puestas, tiene que estar con una moral, con una claridad, tiene que ser tan concreto y tan asertivo para llevarlo a él, porque si no te come, ¿sí? Te come vivo. Entonces, es una tremenda, tremenda labor, sí. Físicamente tienen una voz fuerte, ¿sí? Tienen un cuerpo robusto, ellos no crecen tanto para arriba, se quedan más bien chiquititos y crecen como para los lados, medios camioncitos, así, ¿no? Sus ojitos son oscuros y tienen un corazón y una generosidad, pero así ya brutal. Como son capaces de mover todo y hacer todo, cuando ellos están moviéndose desde el corazón, hacen maravillas. O sea, son de esas personas que pueden armar fundaciones y ayudar y mover y hacer y hacer y hacer. Entonces, también como la gran tarea del adulto que acompaña a este colérico es siempre encauzarlo hacia el corazón, porque es algo que en él ya está. ¿Ya? Tienen el tremendo corazón, simplemente que hay que llevarlos a ese lugar. Se ocupa mucho la imagen de un rey con los coléricos, que tienen esta posibilidad de ser como el rey déspota, ¿sí? O puede ser este rey sabio y justo que lleva muy bien a su pueblo, ¿no? Tienen estas dos opciones. Son agotadores, ¿sí? Pero si uno sabe ocupar esta fuerza al favor, claramente toda esa energía puede ir en pos de la familia o de un curso de clase, ¿no? Si tú logras llevarlo, él puede ser el encargado de hacer todo y va a poder hacer más. Entonces, y no se va a cansar y jamás va a sentir que estás abusando de él, ¿no? Necesitan constantemente el reconocimiento, ¿sí? Parecieran ser tan fuertes y tan duros y todo, pero necesitan mucho que les digan lo bien que hacen las cosas. O sea, y hay que partir de la base de asumir que ya está, ¿no? Que no lo vamos a bajar de ahí, de esa intensidad, de ese poder. Entonces, es como que uno se deja llevar ahí nomás, pues, y es como siempre intentar reconocer cada acto que él haga de forma amorosa y generosa, por supuesto, pero los otros también, o sea, cómo ocupa esa fuerza, él necesita ser visto por los demás y que se lo digan, ¿sí? Está compenetrado absolutamente con el mundo, pertenece a cada lugar donde él va. Es como que no está esa opción de no estar por un momento, estar así como un poquito más atrás, en segundo plano. No, él siempre va a estar protagonista. Y ahí se pelean un poco con el sanguíneo, quién habla primero, porque los dos tienen como liderazgos, ¿no? El sanguíneo va a ser más el líder, más, por decirte, positivo, más humorista, más liviano, y este va a ser un líder más potente, que tiene siempre la opción de estar en el lado positivo o negativo. El sanguíneo generalmente va a estar en un lado como positivo, ¿sí? Más superficial. El colérico tiene absoluto control externo y interno, ¿sí? Veíamos que el melancólico está más hacia adentro,
el colérico está tan afuera como tan adentro. Siempre están los niños como llenos de moretones, pasan muchas cosas en su cuerpo, como que no alcanzan ni siquiera a darse cuenta. Entonces, son esos típicos niños que tú les ves y está todo morado, choca con todo, se pega. Eh, sí. Bueno, el sentido de pertenencia, siempre dan mucha seguridad, o sea, tener un colérico cerca, uno puede estar tranquilo porque saben todo, o sea, si vas, por ejemplo, a una excursión y va un colérico, te podés relajar porque él tiene todo bajo control. Es muy rico dejarse llevar por los coléricos en la medida que uno lo sepa cómo llevar también a ellos, ¿no? Porque en cualquier momento te puede llegar ahí un manotazo, entonces hay que saber moverse. Exacerbado, wow. O sea, ya, si el colérico de por sí es muy intenso, exacerbado es que llega a unos niveles, pero son todos esos casos en donde los papás comentan que pierden la paciencia. Yo pierdo la paciencia, estoy preocupada porque no puedo. Es muy probable que su hijo sea un colérico, ¿no? Ellos constantemente están culpando a los demás de las acciones. Les cuesta mucho hacerse cargo de lo que ellos son responsables, pero para poder ir ayudar en eso, en que él sea consciente de sus errores, hay que hacer una especie de registro. O sea, uno tiene que darse el trabajo, porque es la única forma que él va a entender algo, si tú le dices que el jueves 23 de mayo a las 4 de la tarde hiciste tal cosa, que pasó esto, y después pasó esto, y después pasó esto. Tiene que ser algo muy concreto con datos, fecha, momento, todo lo que sucedió, todo. Ahí recién le va a entrar, ahí ya. Ahí ya puede empezar a creer y le va a dar, esa exposición le va a dar mucha vergüenza. Y ahí se pegan como su agachadita, ¿sí? Cuando ellos reconocen sus errores, son capaces de bajar el moño, ¿ya? Pero tiene que ser como súper claro, y preciso, ¿ya? Siempre hay que estar dándole desafíos, por supuesto, si no se aburre, y un colérico aburrido se pone a hacer cosas indebidas. Entonces hay que estar constantemente dándoles desafíos, desafíos. Cuando son chiquititos, mucho desafío físico, ¿ya? eh, Compiten con todos y compiten con ellos mismos también. Entonces, como a ver, y te puedes subir esos 3 escalones y a ver cómo te va subiendo el árbol y todo el rato en eso, ¿no? Desafíos de ese tipo. Ya mientras van creciendo, ya ellos abarcan todo tipo de desafíos, ¿sí? Pero es una constante, ellos no van a parar. No es algo que en un momento uno diga, ya está, el colérico siempre va a ser colérico y siempre va a tener estas necesidades de reconocimiento y esto que le estén poniendo desafíos, ¿sí? Siempre. Él siente profundamente que nadie puede hacer las cosas mejor que él. Te silenciaste, parece, no escuchamos. Chuta, ¿dónde quedé? Siente que nadie hace las cosas mejor que él, hasta Claro, ahí. nadie puede hacer las cosas mejor que él. Y a él le encanta que ocurra que después de que pasa algo en donde un grupo, por ejemplo, tomó la decisión de hacer algo que no era su idea y eso salió mal, ya no puede haber un placer mayor que le diga, no, teníais razón, había que irse por ese camino. Sí, en realidad, sí, pues, y él decir como, viste, si yo les dije, eso pero ya es lo máximo, les fascina. Bueno, el cuerpo el organismo colérico se congestiona, ¿sí? Se congestiona emocionalmente.
Y ahí está la explosión y se va congestionando constantemente, ¿sí? Porque hay un flujo muy intenso, ¿no? Entonces hay que intentar que no se congestione, por eso es muy importante también como la alimentación del colérico, ¿sí? Ahí tienen que ser ciertas comidas en que el apio, por ejemplo, lo hagan como circular, botar, siempre como muy atento a eso. Y como es tan trabajoso también, por otro lado, todo lo que es integral le viene como de maravilla, que tenga que morder mucho y sacar él mismo los nutrientes a base de como su trabajo, de sus órganos, de sus dientes, todo así como hecho desde ese lugar, claro. Eso le encanta. La mostaza le hace muy bien también, ¿ya? El trigo. Bueno, pero como yo les decía, dentro de toda esta fuerza que tiene, necesitan mucho el calor, necesitan la corporalidad. Y es un tema muy complicado porque los coléricos se ganan un poco la antipatía de su alrededor. Entonces a veces es muy difícil poder acogerlos porque a uno al tiro le viene este como especie de rechazo cuando tiene ciertas reacciones muy bruscas. Entonces, es ahí donde uno tiene que poner la atención y es ahí donde va todo el trabajo, porque es una necesidad muy importante para él que lo devuelvan todo el rato al lugar calentito, ¿sí? Porque si no se vuelven medios tiranos, se pueden ir a un lugar que ni ellos quieren, pero es tanto su nivel de potencia que llegan solo ahí. Entonces, uno tiene que estar como trayéndolos todo el tiempo. Mucho abrazo, mucho límite. Piden los límites a gritos, o sea, literalmente a gritos. Entonces, no dan respiro a las personas que están cerca, ¿sí? Porque al más mínimo como relajo que pueda tener este padre, él ya está, se te fue. Entonces, es tremendo, es un tremendo desafío, pero sí, claro, te vuelves un potentísimo papá para estar a la altura de él, ese es el tema, tienes que ponerte a la altura y de alguna manera tienes que intentar que él sienta que tú eres más poderoso que él. No sé cómo se la va a arreglar y ahí viene todo lo que es como la relación entre los temperamentos, porque tú verás que, por ejemplo, una mamá muy melancólica que está totalmente en su interior ahí, y con este hijo se le transforma en un energúmeno. Entonces ella tiene que ser capaz de poder habitar otro lugar, que no quiere decir que deje de ser melancólica, pero para relacionarse con él tiene que estar desde otro lugar. Y después, posteriormente, se pegará sus lloradas en un lugar más íntimo con las amigas, pero frente a él, a la par, ¿no? Eso es lo que necesita. El cauce del adulto, absolutamente. Necesita el cauce del adulto. Uno los ve tan seguros y tan claros que uno también tiende a dejarlos, si ya saben todo. Pero como te digo, siempre está ese riesgo, que se vayan por el camino inadecuado. Entonces, siempre encauzarlos, encauzarlos. Lo bueno es que este nivel de fuerza que ellos tienen, que en primera forma es que se muestra como desde la ira, ellos esa misma potencia la tienen para transmutar y transformarse a sí mismos. Y cuando ellos hacen transformaciones, son como transformaciones que no hay pie atrás. El sanguíneo puede ir y venir y ahora va a probar ser de esta manera y después de otra y, ay, no, me equivoqué. No, el colérico va a dar paso firme adelante. No hay retroceso. Se demora en darse cuenta, ¿no? De sus debilidades o de sus comportamientos, pero una vez que lo hace, es profundo el cambio, ¿sí?
Hablamos de los alimentos, sí. Transmutar, esa es su autoeducación. Adulto colérico, transmutar y regular esa ira y llevarla a un lugar en donde tenga un fin amoroso para la humanidad, porque ellos vienen como con misiones grandes, vienen a hacer cosas grandes, con ese nivel de fuerza. Entonces, no es solo pensando en el que él crea en el bienestar de sus seres queridos cercanos, sino que es capaz de ampliarse mucho más. Por eso es como los que hacen fundaciones y ayudan mucho, pero así como grande, ¿no? Se vuelven muy al servicio y son realmente como esas joyas de las que yo les hablaba. Eso estaríamos con las definiciones de cada una. Ahora yo lo que quiero es que veamos un poquito lo que es como la relación de temperamento. Y voy a ocupar aquí, si pueden mirar ahí. Aquí estoy yo, mi hija Julieta, mi hijo Pedro, mi hija Taina. Si aquí vemos, cuando ustedes hagan esto mismo, van a poder hacer un análisis de lo que sucede a nivel familiar. Claramente el yo familiar está ahí, ¿no? O sea, eso es, o sea, yo cuando tengo un problema voy ahí. Ella es la que regula y sabe todo, es ama y señora, ¿no? Ella es un tremendo aporte desde ese lugar. Yo aquí voy a aportar muchísimo desde la liviandad, pero también es una cosa bien infantil, entonces por un lado también quedo corta en el sentido de que ya, pues queremos esta mamá más fuerte, pero yo voy a tender a moverme desde ahí o desde la melancolía, hay muy poca cólera, entonces ahí como que los roles están medios como distorsionados, ¿no? Lo bueno es que desde acá yo puedo llevarlos a ellos tres desde mi sanguinidad y los puedo dirigir a una manera más liviana. Aquí abajito, por ejemplo, hay una flema, ¿sí? Es la única flema que hay, que hay mucho ahí. Y nosotros que estamos acá siempre nos vamos a dirigir ahí y nos vamos a sentir muy bien ahí, ¿sí? Es el lugar cómodo. Cuando está esta presencia, nosotros ahí estamos disfrutando. Es como esa hora de la tardecita donde estamos dibujando, estamos todos juntos, es porque este ser de acá logró provocar eso a nivel familiar. En este caso aquí, mi hija podría ser bien similar a mí, y ella me espeja absolutamente, y aquí hay harto conflicto, o sea, generalmente lo que yo le digo a ella es lo que tengo yo dentro de mí, y me doy cuenta, o sea, la reto por su desorden, pero yo soy un desorden también, ¿no? Entonces aquí está el espejo. Y en todos los casos hay melancolía, entonces hay ciertos días, hay ciertas situaciones en donde todos estamos parados desde nuestras melancolías y es complicado porque ahí nos hundimos todos juntos y no hay mucha posibilidad de salir de ahí. Entonces, claro, uno aquí puede ver como el rol y claro, posiblemente yo podría ser una mamá con otras características, pero esta es mi realidad, ¿no? Y eso es como lo que yo creo que ustedes lleguen a ver, que aquí yo tengo mis dificultades en la maternidad, pero a la vez tengo cierta liviandad y humor que sirve mucho para llevarlo. Eso, yo les recomiendo que hagan esta actividad con todo el contenido que yo les traspasé y posteriormente el análisis podemos hacerlo juntos, pero les va a servir muchísimo, muchísimo. Entonces, por ejemplo, claro, aquí no hay flema o muy poquito. Entonces, yo como mamá no puedo pedirle que ella esté pasiva y en una sensación de satisfacción y bienestar. No está en su naturaleza, ¿no? Entonces, lo que no les he hablado es que predominan dos temperamentos, ¿sí? Está el principal,
En este caso, por ejemplo, mío está el sanguíneo principal, y detrásito va el melancólico, en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo me voy a sentir cómoda en esos dos lugares, ¿sí? Yo puedo estar bien desde la sanguinidad y puedo estar bien desde la melancolía. Si tú me pones desde la flema, no, es algo ajeno a mí. Y ahí uno deja de ser uno, de sentirse en la comodidad, y esto de plasmarse en el mundo deja de ser. Entonces hay ciertas como trabajos o ciertas obligaciones en el mundo que nos hacen ponernos desde otro lugar de la naturaleza de nuestro temperamento. Y ahí empieza a ver como esta incoherencia, y empieza el malestar y comienzan a pasar cosas. Entonces hay que estar muy atento a eso, ¿no? Por ejemplo, un niño chiquitito, muy sanguíneo, si lo ponen en el colegio sentadito 1 hora y media, eh, claro, no tiene nada que ver con su naturaleza, él está en lo sensorial, en lo natural, en el descubrir el mundo, y estar sentado, que quizás ahí a un flemático le podría acomodar mucho, al, al, a- al niño sanguíneo va a ser algo que lo va a reprimir. Y lamentablemente igual podemos entrar en ciertas inercias en donde vamos a estar lejos de nuestra naturaleza temperamental, ya sea por las decisiones, las vidas, los trabajos que vamos teniendo, nos podemos ir alejando, ¿no? Pero va a estar así como una sensación profunda de que aquello que es tu núcleo, tu base espiritual, con tu base genética, tu herencia, y eso que tienes que llevar a ponerlo en la vida, no lo vas a poder hacer. Entonces, por ahí va el grado de importancia de tener esto muy atento. Y también es como ver todo lo que son las diferencias, ¿no? O sea, cada ser es muy distinto y se tiende a llevarlos a todos a la línea del medio, como a normalizar todo, y se pierde esta variabilidad. Y por otro lado, claro, esta intensidad es tremenda de tenerla cerca, pero si la encausas es una maravilla, ¿sí? Entonces, no es bajar la potencia al colérico, no es bajar su potencia, es que su potencia esté dirigida. Esa es como la gran misión. Aquí no hay que sacarlo de su estado de calma y de pasividad, y que vaya a correr con esta hermana. No, no, él aquí, ¿no? Que sea respetado desde ese lugar. Entonces así es como ver todas las distinciones, que cada vez que uno se relacione con una distinta persona, hay una naturaleza a la base. Y ahí está la utilidad de todo este conocimiento que a mí me encanta, lo encuentro maravilloso, el tema del acompañamiento de los temperamentos. Se confunde mucho, me suelen preguntar, ponte tú, ¿cuál es la diferencia con la personalidad? El temperamento va a ser un aspecto de la personalidad, es una parte, que es justamente lo que tiene que ver con la herencia y con este núcleo espiritual, ¿sí? Pero la personalidad es mucho más allá que eso, o el mismo carácter. El carácter se va a ir forjando en la vida, con la experiencia que va teniendo la persona, ¿no? No tiene que ver con los temperamentos, es otra cosa. El carácter va por la experiencia ambientales, y claro, y tú tuviste que sacar tu carácter porque tu vida fue muy difícil y te paraste, ¿va? Eso es otra cosa, no son los temperamentos. Y lo último es que cuando ustedes quieren como saber más claramente el temperamento de sus hijos, sirve mucho la pregunta cuando uno los va a buscar al colegio y va caminando, va en el auto o los va a buscar a algún lado, qué sé yo, después de un día o llega la noche, y le dices que te nombre, que te diga algo que pasó en el día. ¿Qué pasó hoy día? Sin ponerle connotación de te pasó algo bueno o algo malo, sino que una pregunta más amplia, más abierta,
Y ahí van a ver que va a aparecer al tiro. El melancólico te va a contar al tiro lo que le pasó a la compañera cuando se le salió la uña, y va a recurrir a ese tipo de historias que van a ser las que más les llamaron la atención. El colérico probablemente te va a contar cuando en el colegio la profesora lo eligió a él para que repartiera los cuadernos, y cuando él contestó primero y salió a la pizarra y todos lo aplaudieron. Ese tipo de historias va a aparecer en él. El flemático quizás te habla de ese momento que estuvo sentado en el patio del colegio, en el recreo, comiendo su colación, y gracias mami que la colación estaba exquisita, me encantó ese pancito que me mandaste hoy día, por favor mándamelo de nuevo. ¿Sí? Se va a mover como en ese tipo de historias, y nos va faltando, claro, el sanguíneo te va a contar muchísimas cosas, muy variadas y cortitas, que fueron sucediendo durante su día, y siempre van a tener que ver con lo sensorial, con situaciones que fueron pasando. Entonces mami, en el patio de repente los árboles y el viento empezó a moverse y cayeron todos los coquitos y recogimos todo, y así, ese tipo de historias van a ser. Entonces, esta pregunta es reiterada, es a diario, y ahí ustedes van a poder ir haciéndose una idea de dónde está la naturaleza de sus hijos. Y con esto parece que ya me doy por terminada. No sé si tienen alguna pregunta, o quizás si quieren hacerme preguntas después. César. Hola, yo te había hecho una Hola. pregunta, pero te la escribí, pero Ay, no sé si perdón, la viste. no la vi. Pero no, es que no vi, quizás lo dijiste y no lo escuché. ¿Qué ejemplos tú das de oficios o de profesiones en el sanguíneo? Como para entender un poco más, Ah, claro, porque sí, parece relaciones que tengo uno de esos públicas, por acá. gestión, todo lo que es gestión cultural, el periodismo, la comunicación, eh, claro, el traspaso de información, donde él vaya a tener cierto protagonismo social. Y son muy hábiles, muy despiertos en mover las cosas. Entonces, benefician a muchas personas. Es el típico que pasa el dato de un lugar a otro, y está atento de todo lo que está pasando ambientalmente. Ok, eso. Muchas gracias. Mm. Creo que los coléricos no lo dijimos a qué se dedican, pero por supuesto que va por la línea como del liderazgo. Donde sea, van a ser como líderes, gerentes. Bueno, siempre se los asocia como con estas figuras de gerentes, de empresas, pero no necesariamente tiene que ser así, sino que va a ser una persona que va a poder liderar un grupo, ¿sí? Mucha habilidad. Hola, Hola. quería preguntarte sobre los instrumentos musicales. Ah, claro, sí. Mira, lo que pasa es que, claro, desde la pedagogía Waldorf, ellos, porque hay aquí muchas personas que nos separan desde la pedagogía Waldorf, pero para contarles es que se podría decir que desde esa pedagogía la estructura base, la columna vertebral del trabajo que se hace con los niños es el tema de los temperamentos. Entonces viene desde esta misma lógica de la similitud. Entonces a un melancólico le van a dar violín, a un colérico le van a dar instrumentos de percusión, ya sea el piano, la marimba. A un sanguíneo le van a dar la flauta, que es muy aérea, es muy leve, superficial, muy ambiental, variada. Y al flemático le van a dar piano, ¿sí? Se busca que a través del piano él pueda estar en el mundo, más o menos así. Esos son. A los 9 años. Gracias. De nada.
Te aprovecho de preguntar de nuevo, ¿uno cambia el temperamento? ¿Un temperamento cuando tenía chico y después puede cambiar el temperamento Lo que pasa es que adulto, no? cada época, cada etapa de la vida va a estar como predominando cierto temperamento. Entonces, por ejemplo, claro, como hablamos, la infancia es muy sanguínea, dicen que toda la etapa como ya más adulta, hay que sacarse colérico adentro porque necesitas la fuerza para armar tu familia, tu casa, a sentarte en un trabajo, necesitas como toda esta fuerza y ya la etapa más de vejez puede ser la abuelita exquisita flemática que prepara la comida de los quequitos y disfruta el placer de los nietos y todo, también puede ser muy melancólica y te la vivas tu vejez desde tus dolores físicos y que injusta es la vida conmigo, que me siento tan mal y tienes esa opción en la vejez. Ahora, claro, uno tiene ciertas tendencias, pero sí también en la adultez tenemos que poder ser capaz de poder movernos en los distintos temperamentos para ir adecuándolos a las distintas situaciones, ¿sí? Muy consciente de la naturaleza, darle espacio de expresión a nuestro temperamento, pero cuando necesitemos ser de tal manera más flemáticos, más sanguíneos, más coléricos, poder tener esa como gobernación, ¿sí? Ir adecuando. O sea, es decir que en el fondo hay que tratar de balancearlos, hay que ir trabajándolos, o Es bien como, cuando necesito ser un colérico tengo que sacar hay que esta... saber, claro, dónde poner qué. No es que se equilibren, no, Ah, ya, perfecto. es en qué situación, de qué forma. O sea, Requiere que... claro, Ya. claro, si vas a ir, por ejemplo, a un almuerzo a un lugar donde hay gente muy desagradable y tú eres un colérico que también eres muy desagradable, quizás en ese momento te conviene pasivizarte un poco, proponerte estar como desde una flema para que no venga el reventón, o sea, empezar a tener como ese movimiento interno, pero no equilibrarlo. Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. Claro, conocer la naturaleza, saber muy bien en qué momento estás moviéndote desde otro lugar, pero bueno, tengo que hacerlo, pero finalmente después vuelvo a mi sanguinidad, vuelvo a mi melancolía. Mm. Ahora creo que hay mucho más que se le puede dar a todo el tema de cómo las herramientas de cómo ir acompañando a los niños, a los hijos. Esto también se puede explayar ya más allá, que también puede uno aplicarlo a cómo te llevas con los padres, con las parejas y todo, ¿no? Cuando empiezas ya a moverte desde estos lugares. Y hay un montón de herramientas, creo que igual no nos dio ahora tanto como para explayarnos en ese tema, que al final es ahí justamente donde se juega el todo, ¿no? Cómo tú empeoras o enriqueces ese encuentro con tu hijo. Entonces, claro, yo creo que queda eso pendiente, también ahí yo dejo ahí la puerta abierta para que vayamos pensando situaciones quizás de ustedes como más precisas familiares en donde necesitan así justamente algo para tal situación, yo ahí los puedo ayudar para que sea como más focalizado. ¿Ya? Hola, Cecilia, ¿me escuchas? Te escucho. Sí. Oye, darte las gracias porque no paré de escribir. Yo había leído un poco el libro de los temperamentos de Rudolf Steiner, pero tener también como en la práctica o en la experiencia es distinto. Preguntarte así muy resumidamente, ¿qué pasa un poco en el proceso de la adolescencia?
cómo van jugando este temperamento que quizás en la infancia se empieza como a clarificar, Claro. cómo se va mezclando ahí con este proceso de cambio que es inmenso en la adolescencia. Sí, claro. O sea, ahí están en la adolescencia están pasando muchos otros procesos como a nivel Claro. hormonal, en otros aspectos que son mucho más fuertes y el temperamento, claro, no queda como tan así como agudo, ¿sí? A pesar que todo se exacerba en la adolescencia, o sea, todo Claro. está aumentado. El trabajo, claro, adolescente es muy difícil, pero va más allá como del tema de los temperamentos propiamente tal. Sí, hay mucha inestabilidad, entonces probablemente saquen su cólera fuertemente en algunos momentos, en otros momentos aparezca toda la melancolía full, y claro, los papás ahí están medio pisando huevos, medios perdidos Sí, en cómo, desde qué lugar ponerse. Pero es muchísimo más amplio. sí, Y ahí yo personalmente las herramientas en la adolescencia no las tengo. ya. Me da terror. Prefiero Y es quedarme con desafiante. niños más pequeños. Sí, Ya. es complejísimo. Bueno, gracias de todas maneras. Muchas gracias. De nada. La combinación, algo que no les dije, es que la combinación, por ejemplo, esto de acá, la combinación familiar en su totalidad va a ser la regulación, ¿sí? Es algo que ocurre más allá de las especificaciones de cada uno, al verlo de modo general, es ahí donde va a ocurrir una regulación y una forma, ¿sí? Entre todos. Es como desde los roles de cada uno, de dónde se para cada uno. Eso es bien importante o es algo a donde hay que llegar. Hay que llegar a esa regulación. Entonces, al permitir este temperamento que se muestre y los seres que nos rodean se plasmen desde ese lugar, uno tiene esa oportunidad de ver a esas almas en pleno, ¿no? Como ese impulso genuino de lo que vinieron a hacer a la vida. Entonces, muchas veces por tratar de controlar o manejar las situaciones, sobre todo con los hijos, nos perdemos ese tremendo regalo de ver ese ser que está ahí detrás, que puede expandirse en el mundo. Entonces, como eso, como no quitarle la oportunidad que se expanda de lo que es desde su naturaleza. Entonces ahí nos sirve este entendimiento de los temperamentos. Parece que ahí estamos. No sé si tienen más preguntas. Lo que les recomiendo, como va a quedar grabado, ay, perdón, Marcela, levantaste la mano, una cosita chiquitita, es que como va a quedar grabado, cada cierto tiempo puedan volver a escuchar estas descripciones porque tendemos a volver a las mismas inercias, formas de relacionarnos, que nos vienen como desde la infancia, que aprendimos a movernos de cierta forma, o ya tenemos una estructura familiar que se mueve de cierta forma. Entonces, de vez en cuando recordar esto le da cierto aire y frescura, y uno puede decir, ah, claro, pues, en verdad, que era tal, pasaba esto, y uno tiende a olvidarlo y automatizar la relación familiar. Entonces, ahí empiezan a estar estos patrones dañinos. De vez en cuando hay que recordarse este tema para que lo vuelvan a Muy escuchar. bien. ¿Ya? Marcela, ¿algo me querías decir? Sí, hola, ¿me escuchas? Hola. Bueno, lamentablemente se me cortó mi celular como en la mitad de la charla y estaba en turno, así que no pude escuchar mucho, pero la voy a ver porque lo que alcancé a escuchar, la verdad, me hizo mucho sentido. Pude identificar a uno de mis hijos, tengo 3 niños de 11, 9 y 7, claramente como un sanguíneo, otro un poco
o claramente colérico. Pero más que nada, si me puedes enfocar, porque entiendo que en los periodos de exacerbación, al menos en mi experiencia, trato de darle el espacio a cada uno y a veces salir con uno en solitario, ir a caminar o hacer alguna actividad que me gusta, pero si hay alguna herramienta o alguna estrategia, porque a veces me pasa que siento que están tres exacerbados, priorizo a quién puedo ayudar más, Claro, o alguna estrategia como familiar más que nada para enfrentar estos periodos. sí. Están los tres exacerbados y no me Mira, la atención exclusiva es algo que ojalá no lo pudieras perder, pero no es más de 20 minutos diarios a cada uno, o sea, es calidad, o sea, si tú logras como realmente poner esa energía y la atención en tu hijo 20 minutos al día exclusivo a él, le vas a estar entregando como un tremendo nutriente a su ser. Y claro, como estás con los tres y los tres exacerbados, un poco yo te apuesto a esto, a la regulación que ocurra acá. Entonces, eso es un trabajo de que tú tienes que implantar, de alguna manera intentar llegar a esta regulación entre las distintas partes, en donde tú como adulto, con tus otros tres hijos, de qué forma tú vas potenciando las cosas en común, todos juntos, que vayan como sobresaliendo desde la naturaleza de cada uno lo que puede ir aportando este movimiento familiar. Y finalmente eso tú lo puedes instaurar en la casa, ¿me entiendes? Pero no es un trabajo de un día a otro, es un trabajo como muy profundo, pero es muy verdadero. Entonces, yo te recomiendo que partas por esto y que hagas como esta observación. Ahora también pueden ponerlo a modo de porcentaje nomás, aquí hay un 60% de tal, yo veo un 20%, sin la necesidad de como complicarse más, pero desde ahí uno empieza a trabajar. Y ahí si quieres yo te puedo ayudar y vamos haciendo los ajustes que hay que hacer. Están las flores, yo trabajo mucho con la terapia floral, porque actúan de la misma manera que es a través de la asimilación. O sea, por ejemplo, el colérico se ocupa la parra. No sé si ustedes han visto la planta de la parra, que es una planta tremendamente avasalladora, que es capaz de comerse todo. A mí en mi patio la parra se comió un naranjo, pero completo. O sea, con una fuerza tremenda y van subiendo, escalando. Y esa es la flor que se le da al colérico. O sea, tú le das lo mismo, lo mismo. Entonces va actuando así como porque tú le das más de él, que en algún momento esto va a salir, se va a empezar como a limpiar, y se va a regular, pero se va a regular desde lo mismo. Por ejemplo, los sanguíneos, está el impatiens, es una flor la flor de la impaciencia, que finalmente esta flor, su característica es que tira las semillas antes de que estén listas. Eh, Antes de que el proceso esté terminado, ella ya está tirando semillas por todos lados, o sea, reproducir, todo para afuera, y eso es para el sanguíneo, ¿no? Entonces, claro, desde ese lugar funciona súper bien. Yo les recomiendo flores, no necesariamente conmigo, pero sí les puede ayudar porque es esto mismo, es la asimilación. Así que eso. Mucha paciencia. Sí, en verdad, mucha paciencia para todo lo que venga, pero es lo mejor. Hijos chiquititos, búsquense ese lugar sanguíneo de ustedes para tratar de comunicarse con ellos. Ya sea ya lo tengan muy pequeño, traten desde ahí relacionarse porque es éxito seguro. Ellos están en eso. Entonces ustedes se asimilan a ellos desde esa sanguinidad, liviandad, humor, lo lúdico, ¿sí? Por ahí hay un buen entendimiento.
Algo que se me olvidó decirle de los coléricos, que es muy importante, es que ellos van todo el tiempo como enfrentándose a obstáculos. Y ustedes como adultos, padres, traten de no ser ese obstáculo, ¿sí? Porque eso es algo que suele suceder, es que para enfrentar a un colérico se pone el adulto desde la confrontación a otra confrontación, siendo tú, te transformas en ese obstáculo para él, que él va a querer sacar del camino. Entonces por ahí definitivamente no va por la confrontación, va por el calor, va por al ladito, ¿no? El reconocimiento. Ya, sí, súper. Te reconozco lo que tú eres, pero llevarse esa imagen, no quiero ser el obstáculo de mi hijo para que él practique conmigo y ponga ahí, porque uno tiende a ponerse en ese lugar. Evitarlo, ¿sí? Parece que ya estamos. ¿Todas bien? Esto los va a dejar pensando un buen ratito. Van a empezar a mirar todo desde los temperamentos, van a estar un buen rato analizando a todas las personas. Y de ahí cuando les nazcan dudas, yo estoy aquí, me buscan y yo los puedo ayudar. Me mandan yo uso mucho el audio, me mandan audio y yo ahí respondo para que podamos llevar todo este contenido, estas ideas a la práctica, que es ahí donde ocurre la magia. ¿Ya? Les dejo un besito a todas. Muchas gracias por estar. Les mando la grabación en un ratito. Gracias por la confianza. Espero les sirva. Besito. Muchas gracias, Gaby. Hoy, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Chao. Chao, chao. Un gusto. Igualmente, un abrazo. Chao, gracias. Chao.